Gobierno nacional se produjo ayer a la tarde. Y dice que la pobreza registró una nueva baja que fue del 28,2% en el segundo semestre de 2025 y que afectó a 13,5 millones de personas. Y entonces operaron por todos los medios, casi que hasta hubo una cadena nacional, para anunciar la baja de la pobreza. Baja de la pobreza, Milei y sus redes sociales, pero son tan burros, que hasta la propia diputada nacional Virginia Gallardo, sí, es diputada nacional Virginia Gallardo, sale a desmentirlo. Claro, esto fue antes, ¿no? Pero sale a desmentir la pobreza. Escuche lo que dice Virginia Gallardo. Como 20 millones de pobres en la Argentina. Hay 35 sí, y sí. había 56. Entonces, esa es la política que yo hago. O sea, no me vengan a correr con la geografía. La verdad que no. Hay 35 y había 56, dice la diputada nacional. O sea, hay mucho más pobres que la población de la Argentina. Somos 45, 47 millones. Pero ella dice, hay 35. Y Milei dice, hay 13,5 millones de personas. Fíjense, primer punto, ¿no? Ni ellos saben de lo que hablan, ni ellos saben de lo que sostienen. Me faltó tal vez, entre tanta recorte y video que hay, una declaración de Caputo, donde Caputo dice, acá lo que valen son los números, no el relato. Más allá de la vergüenza de Virginia Gallardo, que dice, son 35 y antes eran 56, ¿a qué voy? El gobierno vende la baja de la pobreza. Pero ¿cómo se mide la pobreza? ¿Cuál es la vara para medir la pobreza? Y acá está el kit de la cuestión. Cuando los números son raros, los datos son raros y la realidad es distinta. El gobierno, a través del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, realiza una encuesta permanente de hogares. Esa encuesta permanente de hogares es la que le va a dar al gobierno un dato. ¿Dónde se realiza? Primer punto, ¿dónde se realiza la encuesta permanente de hogares? En 30 conglomerados urbanos. Estamos hablando de una Argentina vasta, extensa, desde La Quiaca hasta Ushuaia, desde la cordillera de los Andes hasta Bernardo de Irigoyen en Misiones, los puntos extremos. Solo en 30 conglomerados urbanos se realiza la encuesta permanente de hogares. Por ejemplo, en Salta se encuestan algunos lugares de la capital, algunos de Tartagal, algunos de Orán y pare de contar. Y el resto no se tiene en cuenta. Primer punto, encuesta permanente de hogares que se realiza solo en 30 núcleos urbanos, por lo general grandes ciudades. Eso va a dar un dato, cuánto ingresa en las familias, cómo viven las familias, esto va a dar un dato. Segundo dato, índice de precios al consumidor. De ese índice de precios al consumidor se desprenden dos canastas. La canasta básica de alimentos y la canasta básica total. Eso marca, que lo decimos nosotros mes a mes, cuánto requiere una familia para no ser pobre, cuánto requiere una familia para no ser indigente. Si cubre la canasta básica total, que incluye alimentos, más servicios y demás, si pasás ese umbral, dejas de ser pobre. Si no lo pasás, sos pobre. El otro umbral es la canasta básica de alimentos, es decir, si no te alcanza para cubrir tus alimentos, sos indigente. Si superás esa canasta, sos pobre. Entre la encuesta permanente de hogares que realiza el gobierno, más la canasta básica, se cruzan esos datos y se hace una valoración y se dice, dejan de ser pobres o aumentan los pobres en función de
el ingreso que tienen y si cubren o no cubren la canasta básica o la canasta total de alimentos. ¿Entienden que el tema es solamente una cuestión matemática, pero que no hay otra valoración, ni que tampoco es una valoración hecha a lo largo y ancho de todo el país que abarque la realidad? No, solamente es un dato estadístico. Por eso es llamativo cuando Milei dice: bajamos la pobreza y afecta ahora a 13,5 millones de personas. Si nosotros en la Argentina somos 47 millones de personas, no 56 como dijo Virginia Gallardo, la realidad es que no está el dato de la mano con lo que estamos viviendo. Yo pregunto hoy, ¿cuánta gente aún con trabajo está por debajo de la línea de pobreza? Midiéndolo con este método que además está muy cuestionado, muy criticado. Fíjense que hay otra forma de medir la pobreza y lo hace UNICEF y la Universidad Católica Argentina. Y lo hacen de manera dimensionada, ¿cómo? Haciendo un análisis transversal de todo el quehacer de la familia y del habitante. Por ejemplo, y esto se podría desprender de la encuesta permanente de hogares, ¿cuánta gente no tiene acceso al agua corriente? ¿Cuánta gente no tiene acceso al servicio sanitario de cloacas? ¿Cuánta gente no tiene acceso a la energía eléctrica? ¿Cuánta gente no tiene acceso al gas natural por redes? Bueno, todo esto va conformando un patrón para descubrir cuántos son pobres. Eso es lo que se llamaría pobreza estructural. Por ejemplo, nosotros en departamentos como Rivadavia, como San Martín, como Anta, hay parajes donde hay pobreza estructural. Entonces, por más que no lo hay, pero por más que haya en esos lugares gente que supere el 1,5 millones o el 1.800.000 que marca la canasta básica de alimentos, esa gente es pobre. ¿Por qué? Porque viven en una pobreza estructural, porque no tienen agua corriente, porque no tienen cloaca, porque no tienen luz, porque no tienen gas natural, porque además, fíjense otro dato, y esto sí se desprende de la encuesta permanente de hogares, que podría estar tranquilamente. ¿Cuántos tienen, por eso hablo de servicios sanitarios, cuántos tienen un baño en la condición mínima que exige la Organización Mundial de la Salud? Claro, ahora ya estamos fuera de la Organización Mundial, pero ¿cuánta gente tiene un baño con agua corriente y no tiene un pozo o una letrina? Esto también marca la pobreza. Entonces, vuelvo a esto. ¿Es Milei consciente de lo que está haciendo cuando anuncia a los 4 vientos bajamos la pobreza? Sí, es consciente porque él vive una realidad paralela. Él vive solo en una realidad que se mueve entre la Casa Rosada y la Residencia de Olivos. Ni siquiera transita las calles porque se mueve en helicóptero de un lado al otro. Claro, ¿y él qué conoce? Bueno, conoce New York, conoce Washington, conoce España, conoce Hungría, toda su agenda internacional, pero no conoce Salta, no conoce Orán, no conoce Tartagal, no conoce Salvador Massa. Es decir, lo que ayer el gobierno nacional brindó como baja de la pobreza es solamente un ensayo matemático. No es una realidad, porque la realidad la veríamos caminando las calles de nuestra ciudad o de cualquier ciudad del país, donde vemos cómo la pobreza es tan grande y avanza tanto que tenemos cada día más gente viviendo en situación de calle. Y le puedo asegurar que si hoy hiciéramos un censo, pero de los de verdad, ¿se acuerda que el último censo
todavía no sabemos bien los números porque las planillas, porque no sé qué. Bueno, si hiciéramos un censo de verdad, es muy probable que hoy nos demos con una realidad que duele, de que mucho más de 13,5 millones de personas viven en situación de calle. Solamente transitar las calles de la ciudad, y estamos hablando de la ciudad de Salta, no estamos hablando de, repito, ni de Orán, ni de Tartagal, ni de Metán, ni de Rosario de la Frontera, donde a veces hay niveles de pobreza más altos. Digo a veces porque hay gente que se la rebusca y trabaja de alguna manera. Pero la realidad es esta. Entonces, es mentira que la pobreza haya bajado en la Argentina. Como es mentira también lo que nos dijo Milei, de que le iba a cortar la mano al corrupto, de que le iba a encañonar o que le iba a poner un cañonazo en la cabeza al que esté sospechado de corrupción. ¿Y Adorni? Pregunto yo. ¿Quiere escucharlo a Milei? Escúchelo. Cada vez que hubo una sospecha / sombra de corrupción sobre algún miembro del gobierno, fue eyectado absolutamente. Es decir, yo, digamos, encuentro a alguien con la mano en la lata, no tengo ningún problema de ponerle un cañonazo en la cabeza. Digo, el que las hace las paga. Digo, casi que sería un esquema persa. ¿No? Digamos, esquema persa. Y sí, te agarro robando, te corto la mano. Directamente. O sea, que quiere terminar la gestión y que no haya denuncias sobre funcionarios, o por lo menos las denuncias pueden existir. Sí, pero que no van a permanecer, no va a cubrir a ningún funcionario. No voy a cubrir a ninguno, le pongo un torpedo en la cabeza al que sea, no importa nada. Mi compromiso es con los argentinos. Yo tomé un compromiso con los argentinos. O sea, yo soy un outsider y yo, digamos, no me siento parte de la política, me siento parte de los argentinos. Y voy a hacer lo que los argentinos me pidieron. Obviamente que hay cosas que estaban, digamos, primero en el ranking, era la inflación y la inseguridad. Somos tan exitosos en el combate contra la inflación y en el combate contra la inseguridad, a pesar de todas las cosas que nos dijeron que era imposible. ¿Sabes cuándo? Sí, es imposible hasta que lo hace alguien. Te agarro robando, te corto la mano. No voy a cubrir a ningún funcionario. TN. Si no me equivoco, esto es octubre de 2024. Franco Mercuriali es el periodista. Te agarro robando, te corto la mano. No voy a cubrir a ningún funcionario. ¿Y Adorni? Pregunto. ¿Y Andis? Pregunto. ¿Fentanilo? Pregunto. ¿Libra? Pregunto. Bueno, así como nos mintió Milei en 2024, nos sigue mintiendo hoy. Con un índice de pobreza que no es tal cual. Pero fíjense hasta qué punto llega la situación de incredulidad, de caída en la imagen del gobierno, de caída en la apreciación de la gestión de gobierno, que ayer Cristina Pérez, la esposa del ex ministro de Defensa Luis Petri, hoy diputado nacional, uno de los más cercanos al presidente Javier Milei, ¿se acuerdan esa imagen en reuniones de gabinete donde se dan pecho con Milei, saltan, se abrazan? Bueno, la esposa de Luis Petri, que es la periodista Cristina Pérez, ayer decía esto en el medio ensobrado pagado por el gobierno nacional. Escúchela. La estrategia del gobierno, que es donde el gobierno está en un laberinto político, en este caso. En un principio, la decisión del gobierno fue seguir como si nada, culpar a los medios de hacer operaciones, ver conspiraciones. Y mientras ellos seguían como si nada, eventualmente lo que se dijera tenía que ver con este antagonismo que tiene el gobierno de Milei con la prensa. Son los periodistas. Ahora, una cosa es tomar esa decisión de no explicar nada y que no aparezca más nada. Y otra cosa es que mientras no hay respuestas claras por parte del funcionario involucrado, siguen apareciendo elementos. Entonces el gobierno parece estar en una fase negadora de lo que está pasando.
Y lo que pasa excede a los periodistas. Lo que pasa aparece en documentos, aparece en papeles, aparecen números que nos cierran. Entonces, esta semana, el gobierno de Milei comenzó la semana sintiendo que habían superado el pico de la crisis por este episodio y que como, digamos, una noticia tapa la otra, íbamos a estar hablando de otra cosa. De hecho, empezamos la semana hablando de Claudio Tapia y de un escandaloso procesamiento. Pero de pronto surge en el registro de propiedad esta inconsistencia sobre una hipoteca muy difícil de explicar, ¿no? Muy difícil de explicar. Ustedes escucharon la explicación de esa operación. ¿Por qué el que te vende, y más si son dos jubiladas, te van a hacer una financiación que ni siquiera están seguras de que la puedas pagar? Entonces, acá estas inconsistencias suman todavía más dudas y el gobierno sigue en fase negadora. No explican nada. No se sabe lo que van a hacer. El gobierno está en fase negadora. Lo descubrió ahora, ¿no? Nosotros lo venimos descubriendo hace más de 2 años atrás. El gobierno está en fase negadora. El gobierno vive una realidad distinta. El gobierno cree que los argentinos no nos damos cuenta y dice, aparecen documentos, aparecen declaraciones, aparecen testigos. Claro, es tan abrumadora en este momento la prueba de la corrupción que existe en el gobierno, que el gobierno ya no sabe para dónde correr. Por eso ayer salieron todos en filita, como soldados, a festejar la baja de pobreza. Baja de pobreza que, me permito decir, es mentira. Es mentira. Se lo expliqué cómo se mide la pobreza en la Argentina y es un método tan inconsistente como la mentira de Milei de que le iba a cortar la mano al funcionario corrupto. Hasta acá a Dorni no lo vemos manco, por lo menos. 8 de la mañana, 33. Pausa, ya venimos.